semanas, lo dice ahí. Después se quitará la vida del Mesías, después va a ser destruida la ciudad, y fue destruida. ¿Cuándo fue destruida? En el año 70. Lo sabemos. Vespasiano y Tito destruyeron la ciudad de Jerusalén. Tumbaron todo, acabaron con todo, quemaron todo. Hay una profecía que dice, Jesucristo dijo que no iba a quedar una piedra sobre una piedra cuando fuera destruida la ciudad. Si usted ve cómo son esas ciudades, esos muros y ese templo, dice imposible. Pero usted sabe que los historiadores romanos nos dicen que fue exactamente así. ¿Usted sabe por qué? Porque el templo tenía mucho oro. ¿Y usted sabe cómo destruyeron el templo? Lo quemaron. Y cuando quemaron el templo, ese oro se derritió y se metió entre las grietas de las piedras. Y los soldados romanos cobraban, ellos no cobraban un cheque mensual. Ellos cobraban de lo que ellos recuperaban de los lugares que ellos conquistaban. Entonces, ese oro era la manera que ellos iban a cobrar su salario. ¿Cuántas piedras usted quiere que quedaran sin removerse? Entonces, se cumplió lo que Jesucristo dijo. Exactamente, que no quedaría una piedra sobre una piedra. Y sabemos por qué quedó así. Entonces, fíjate que el versículo te dice que esto viene después. Y entonces, después que te explica una serie de cosas que vienen después que han pasado 69 periodos, en el próximo versículo te dice, y por otra semana, comienza la semana 70. Comienza el último periodo. Es decir, que el mismo versículo te entiende, y léalo después en su casa con calma, y usted va a ver que hay un paréntesis. Hay un paréntesis entre la muerte del Mesías y el comienzo de la última semana, que es la semana número 70, el periodo número 70. Nosotros estamos viviendo en este intervalo aquí. En este intervalo. Aquí estamos viviendo nosotros. Pero no estamos ni aquí ni aquí. Estamos aquí mismo. Estamos a punto de que esto suceda aquí. Quiere decir que el rapto de la iglesia está a las puertas. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Les hablé de un templo que tiene que ser reconstruido. En la profecía leímos que el anticristo va a venir y va a hacer un pacto. Ahí ustedes lo tienen, en el versículo 29. Tiene un pacto. Versículo 29 es. Ahí está. 27, perdón. Confirmará un pacto. Y ese pacto va a traer paz a Jerusalén. Algunos dicen que aquí en el mundo, después del rapto, van a haber 3 años y medio de paz. Eso es una mala interpretación de la palabra. Van a haber 3 años y medio de paz en Jerusalén. Nada más que en Jerusalén. El resto del mundo se va a estar acabando durante ese periodo de la tribulación. Pero, miren lo que viene a hacer el anticristo, hace un pacto. Y a la mitad del pacto lo va a quebrantar. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando quebrante el pacto? Que va a cesar el sacrificio. ¿De qué estamos hablando? Si hay sacrificio, tiene que haber ¿qué? Un templo. Un templo. Los sacrificios lo hacen los judíos ¿dónde? En el templo. Tiene que haber un templo. Y a la mitad, los 3 años y medio de este pacto, lo va a quebrantar y en el templo se va a hacer una abominación desoladora, que quiere decir que el anticristo va a poner su imagen en el templo y va a decir, yo soy Dios, al que tienen que adorar es a mí, en el templo. Y los judíos, para ellos el templo es lo más sagrado que existe. Ellos todavía hoy no caminan en muchas partes del monte, porque dicen que ahí estaban algunas partes del templo donde ellos no podían entrar. Y aunque no hay templo, no caminan por ahí. Entonces, para ellos, una estatua del anticristo ahí, diciendo yo soy Dios, oren por mí, es lo peor que puede suceder jamás. La abominación desoladora. Ahora, si hay un templo, como parte de este pacto podemos entender algo. Y es que el anticristo va a hacer un pacto que le va a permitir a los judíos edificar su templo. Ahora nos preguntamos dónde. Ahora quiero enseñarle algunas cosas que hemos estado investigando. Mire los artículos que han estado saliendo en el periódico. Usted puede, es rara la semana que no sale un artículo. The faith to rebuild. Rabbis aim to rebuild the temple at Temple Mount. How many temples can stand on one mount? La fe para reconstruir. ¿Cuántos templos pueden haber en un monte? Los rabinos se proponen reconstruir el templo. Estos son artículos que están saliendo uno tras de otro en el periódico. ¿Por qué? Porque los judíos están deseosos, los rabinos, los sacerdotes, los religiosos del judaísmo, están desesperados por construir un templo.
¿Sabe lo que ellos le dicen al gobierno? La razón por la cual Israel está como está y la razón por la cual todos estos suicidas vienen y se explotan en una cafetería y se mueren 50 personas inocentes y carros bomba, y la razón por la cual esto está sucediendo es porque nosotros regresamos a nuestra tierra en el año 48 y nunca nos preocupamos por hacer el templo. Y le están diciendo al gobierno, mientras que ustedes no hagan un templo, van a seguir las cosas como están y van a seguir muriendo la gente. Y entonces van al libro de Oseas y te dicen, mira lo que dice el libro de Oseas. Cuando Israel regresó y no construyeron el templo, Dios les aguantó la lluvia, les aguantó el riego, les aguantó todo y los regañó. Y cuando hicieron el templo, entonces vino la paz y la bendición y la provisión de Dios. Y usted ve, tenemos que construir el templo. Entonces, por un lado, y ellos son un partido político muy fuerte en el Knesset, en el parlamento israelí. Los rabinos tienen un partido político muy fuerte. Por un lado ellos están empujando, por el otro lado están otros diciendo, no podemos porque hay una mezquita ahí. ¿Qué vamos a hacer con los árabes? Y esa mezquita es la tercera más sagrada para el mundo islámico. Meca, Medina, Jerusalén. Esa es la tercera más importante de toda la religión musulmana. 1.2 billones de musulmanes consideran eso como la ciudad tercera más sagrada de la religión islámica. Imagínate si a alguien se le ocurre ponerle un dedo a esa mezquita para quitarla de ahí. No, es imposible. Es imposible. Entonces, en ese dilema es que se encuentran los judíos y los palestinos. En ese dilema. Los judíos y el mundo musulmán árabe, en ese dilema. Entonces, es fácil entender qué pacto es el que va a ser el anticristo. Es fácil entender qué pacto es el que va a ser. Va a ser un pacto donde los palestinos van a recibir la tierra que ellos quieren, pero en cambio le tienen que permitir a los judíos edificar su templo. Pero no puede ser donde está la mezquita. Tiene que ser al lado, tiene que ser en otra parte. Entonces, a eso vamos ahora en un momentico. Miren, los planes detallados ya están hechos. Y hay una maqueta a escala de cómo va a lucir el templo. Hay un lugar que se llama The Temple Institute. Una organización, usted la puede buscar en el internet, The Temple Institute se llama. Ellos son los judíos que están proyectando la reconstrucción del templo. Entonces ellos ya contrataron arquitectos e ingenieros y ya hicieron planos para la construcción del templo nuevo. Y esa maqueta no es el templo antiguo, esa es una maqueta del templo moderno que van a construir pronto. Ellos están en serio sobre este tema. Ya han hecho los planos. Entonces, dicen que hay un segundo lugar donde bíblicamente le es permitido reconstruir el templo.